extraordinario y nos permite esta incomparable gracia de poder estar en sus manos, amados. Pero como pueblo de Dios necesitamos entender qué es estar en las manos del Señor, qué es estar al abrigo del Altísimo, qué es estar bajo la sombra del Dios omnipotente. La semana anterior estudiábamos un poco allí en el Salmo 42, algo que expresaba el salmista cuando hablaba de por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Y mirábamos en otras versiones cómo decía, ¿por qué tienes desánimo? Pero llegamos al capítulo número 43, verso 3, acompáñenme allí, solo recordamos aquello con lo que finalizamos el domingo anterior, Salmo 43, versículo número 3. Algo tan precioso para nuestras vidas y algo tan precioso para nuestros corazones y para este caminar incomparable al que el Señor nos ha llamado. Y que el salmista levantó un clamor en su corazón. Y ese clamor era: envía tu luz. Verso 43, capítulo 43, verso 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y que allí hay un clamor especial en el corazón del salmista, porque él ve que estaba pasando algo en su relación con Dios, que habían otras cosas pesando en su corazón que estaban llevándole a dar vueltas y vueltas sin encontrar el reposo que necesitaba, y que él estaba viendo cómo su relación con Dios se estaba enfriando. Y veíamos cómo muchas veces tenemos como excusa las dificultades, se nos vuelven una excusa para decir por qué mi corazón se va enfriando, se va apagando en relación con Dios. Pero también vemos cómo muchas veces la abundancia es otra excusa que tenemos para que en medio de la abundancia nuestro corazón deje de buscar a Dios como debe de buscarlo. Y leímos un proverbio donde dice la Escritura que clamaba aquel varón diciéndole al Señor que no le diera tanto que en medio de la abundancia se olvidara de él, pero que no le diera tan poco que tal vez tuviera que hacer algo ilícito y en eso deshonrar a su nombre. Y vemos lo tremendo de esto. Yo creo que más que las situaciones de escasez o de abundancia, lo que aquel hombre estaba pidiendo: Señor, es dame un corazón que en cualquier circunstancia, Señor, aprenda a depender de ti. Dame un corazón que en cualquier momento siempre aprenda a depender de todo lo que viene de tu mano. Todos nosotros, amados, necesitamos la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, la dirección de Dios para proseguir adelante, a la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho por medio de Jesucristo. No olvidemos que estamos de tránsito, estamos aquí de paso, pero en el paso y en el tránsito que estamos teniendo, mis amados, como hijos de Dios, tenemos un Padre cercano. Nuestro Padre se ha hecho cercano a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros corazones. Pero necesitamos entender algo, que para toda circunstancia, para toda situación, para toda condición que el ser humano enfrente, la respuesta siempre será Jesucristo. Siempre será la respuesta. Un día hablaba con alguien y expresaba todas las situaciones en las que estaba viviendo y le compartía algunas porciones de la palabra de Dios que siempre son tan hermosas y nos están conduciendo a Dios como la fuente de nuestro corazón. Y esta persona se enojaba y decía: no, pastor, yo no quiero que me diga versículos que me llevan al Señor, yo quiero que me diga es cómo soluciono mi problema. Por eso le estoy diciendo, ¿cierto? Porque a veces no quiero ir al Señor,
Yo quiero a veces es ir a la solución de los problemas. Y muchas veces Dios utilizó de excusa esa situación para traerme a sus brazos. Esa situación fue una excusa. Como decía Camilo esta mañana en una de las canciones. Amados, esta reunión es una excusa, es para encontrarnos con Él. No hay otro motivo, no hay otra razón. O sea, voy para la iglesia es porque tengo una cita, la mejor cita de amor que un ser humano pueda tener en todo el universo. ¿Una cita con quién? Con su Creador. De manera que a veces puede parecer como chocante para el pensamiento humano que siempre se me diga que la respuesta es Dios, que siempre se me diga que la respuesta es Cristo. Pero el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y miren lo hermoso, el Señor primero empezó colocándose, tan hermoso ese versículo porque primero está la respuesta y después el problema. El Señor dice, en mí tendréis paz, eso es lo que tú necesitas. Y después dice, y el problema es este, que en el mundo muchas cosas los van a afligir. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde muchos de nosotros caminamos y estamos rodeados de personas que no están buscando al Señor. Si somos difíciles los que estamos buscando al Señor, ahora los que no están buscando al Señor son un poquito más difíciles, en su carácter, en su terquedad, en sus pensamientos, en sus palabras, en que muchas veces, aún como lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Que en el mundo no importa la forma, lo importante es lograr, ¿cierto? Lo que vemos ahora con esa guerra en la política, ¿cierto? Que lo importante no es cómo se llegue y no llegar. Haya que hacer lo que haya que hacer. Pero lo más hermoso es que en el Señor no es así. En el Señor no es que el fin, los medios justifican el fin o al revés, ¿cierto? El fin justifica los medios. En el Señor no es así. En el Señor solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Y esa está en Jesucristo. Por eso el Señor lo puso tan hermoso. Vamos a enfrentar en este mundo cosas que nos afligen, cosas que nos entristecen, cosas que nos duelen, que nos angustian, que nos atemorizan, ¿cierto? Pero el Señor dijo, frente a todo ese panorama, el único lugar donde vas a encontrar paz, en mí, ¿cierto? Por eso, ¿cómo negarme a la única respuesta? Que tiene la absoluta seguridad de que Dios lo que promete lo puede hacer. No olvidemos, el ser humano promete cosas. Primero, no sabemos si las va a cumplir. Y segundo, no sabemos si tiene la capacidad para cumplirlas. Pero la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Lo que Dios promete, realmente Dios lo trae a la realidad porque Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Y Dios no se ha olvidado de sus promesas. ¿Y sabe qué nos permite certificar eso? Que podamos estar esta mañana aquí buscando su rostro. Él ha prometido regalarse un pueblo para Él, un pueblo para la complacencia de su corazón. ¡Qué hermoso! A mí eso me maravilla y me derrite el corazón. Que cada uno de nosotros, sabiendo cómo somos, y que Dios nos haya escogido para reunirnos, ¿sí o no? Si yo miro al que está a mi lado, tiene unos defectos, unas fallas en su carácter, en sus comportamientos, unas fragilidades, ¿sí o no? Pero si le sumo las del que está al lado, y 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 las del que está al lado, ¿sí o no? Ya esto es un cúmulo de ¿qué? De fallas. Y tú miras al cielo y que Dios haya decidido complacerse en este grupo de personas imperfectas, simplemente porque a Él le plació perfeccionarnos. ¡Wow! Eso es increíble. Eso es extraordinario y es maravilloso el corazón de ¿quién? El corazón de nuestro Dios, ¿cierto? Hay muchas cosas de la palabra de Dios, muchísimas, que son difíciles de entenderlas, ¿cierto? Pero hay algo importante, las que son necesarias, necesitamos entenderlas y necesitamos pedirle al Señor. Hay cantidad de cosas que yo no entiendo todavía, muchísimas, y tal vez no las voy a entender. Pero si entiendo las necesarias, las importantes, de seguro que así no entienda todo el resto. Que no entendamos cómo se va a manifestar el anticristo, que no entendamos cantidad de cosas, cómo va a venir la marca del diablo, bueno, toda esa cantidad de cosas que no entendamos, bueno, está bien, pero sí necesitamos entender quién es Dios como nuestro Padre.
Y si entendemos eso, amados, todo lo demás, independiente de que lo alcancemos o no lo alcancemos a entender, podremos caminar con la seguridad de saber en manos de quién estamos. Amén. Vamos entonces al tema donde vamos a estar en esta mañana. Juan, ubíquese ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Juan, capítulo número 14. Juan capítulo número 14. Y es hermoso esto que aparece aquí, porque empieza con una palabra que definitivamente nos permite ver que el más deseoso de traer consuelo y seguridad a nuestro corazón es Dios. Porque esas palabras salieron de los labios mismos de Jesús para sus discípulos. Pero no solamente eran para los discípulos de ese momento, sino para todos nosotros que íbamos a llegar a ser discípulos del Señor, seguidores de Él, que íbamos guiados por su maravillosa presencia a poner toda la confianza. Y empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón, ¿cierto? Y hablamos de una condición que golpea mucho, mucho el corazón. Amados, estamos próximos a elegirse presidente sobre Colombia. No se turbe vuestro corazón. ¿Sí o no? Independiente del que esté allá, le tengo una buenísima noticia. Amado, que con eso usted ya va a rebosar de gozo. Dios sigue siendo Dios. Amén. Independiente del que esté allá, Dios sigue siendo Dios. No se turbe vuestro ¿qué? No se turbe. Ahí mismo dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Vamos a leer varios versículos seguidos y ya vamos a desglosar un poco. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas, ¿qué? Por las mismas obras, ¿cierto? Y esto nos permite ver algo muy precioso y hermoso, donde vamos a hallar reposo y descanso, entendiendo quién es Dios como nuestro Padre, pero no de manera teórica, sino como Dios desea llevarlo a cada una de nuestras vidas, de manera vivencial, donde realmente mi corazón entienda cómo es el corazón de nuestro Dios. Nosotros vemos en medio de esta situación, cuando ahí en el versículo número 1 en el capítulo 14, vienen varias situaciones rodeando, circunstancias que se están anunciando y que no son buenas. Por eso es que el Señor ve que algo está pasando al interior de los discípulos. Ellos están viendo un panorama que los está rodeando, porque el Señor las últimas semanas ha empezado a aparecer. Para ese momento, ¿cierto? Pudieran los discípulos, cuando no estuvieran con el Señor, hablar entre ellos mismos y decir, ay, estos temas que el Señor ha empezado a decir como que no los entendemos, que próximamente va a morir, que va a ser sacrificado, que va a morir, y nosotros llevamos todos estos
meses o años ya caminando con Él, nos sentimos seguros con su compañía, con su presencia, y de pronto ya nos está anunciando que pronto ya no va a estar con nosotros. Eso empezó a confrontar el corazón de ¿quién? Y fuera de eso, está empezando a confrontar el corazón de los 12 que escogió para que estuviéramos con Él, y está diciendo como cosas que no quisiéramos enfrentar en nuestro caminar, porque si se devuelve ahí un poquito en el capítulo número 13, 21, no se los voy a leer, sino para que lo ubique ahí en su Biblia, venía rodeando esa situación que el Señor ya había advertido que uno de los discípulos lo iba a entregar, o sea, uno de ustedes me va a traicionar. No olvidemos que los discípulos, nosotros ya tenemos claro quién era el que iba a traicionar, pero en ese momento ellos siempre se preguntaban, ¿seré yo, maestro? ¿Quién de nosotros será el que va a hacer esto? Y no solamente eso, sino lo que le dijo a Pedro. Pedro, ahí más adelante, si lo miran el versículo número 36 en adelante, donde el Señor advierte cómo Pedro lo iba a negar. Y entonces fíjese que el panorama que se está vislumbrando en las cosas terrenales ahí no era bueno, y fuera de eso Él le está diciendo que va a sufrir y que es necesario que muera y que después resucite, y todo este asunto estaba golpeando de manera fuerte el corazón de ellos. ¿Cuán seguros se sentían ellos en la presencia de Jesús? ¿Cierto? ¿Cuánto fortalecía para ellos su corazón? Pero ahora, mire lo hermoso que es el Señor. Dios conoce lo frágiles que somos. Y mire al Señor acercándose para Él mismo fortalecer, consolar, levantar y llenar de ánimo el corazón de sus discípulos. Para que sus discípulos, frente a las cosas por acontecer, no desmayen, porque todo lo que Él va a narrar enseguida, y lo vamos a ir mirando con un poco de detalle, produce un gran ánimo dentro del corazón. Porque no es tiempo, mis amados, de caminar con desánimo, sino es tiempo antes de decirle al Señor, como veíamos allá ahora iniciando en el Salmo, donde le pidamos, Señor, que despierte con su luz y su verdad una atracción en nuestro corazón. ¿Hacia quién? Hacia Él, porque está advertido, las tinieblas cubrirán la faz de la tierra, pero juntamente con eso hay una promesa maravillosa, pero sobre nosotros amanecerá el sol de justicia, y eso es un regalo maravilloso. No importa cuánto se descomponga el mundo, tenemos una gran esperanza. Dios está con nosotros, nos está sosteniendo, nos está llevando de su mano, está obrando en nuestros corazones, porque nos está preparando como un pueblo para Él, como un pueblo para su corazón. El Señor nos deja ver que frente a las situaciones que Él está próximo a enfrentar, hay algo que no encontramos como en la vida del Señor Jesús, que sí se encuentra mucho en el ser humano. El Señor Jesús no toma una actitud de autocompasión, como diciendo, vea, un discípulo me va a traicionar, otro me va a negar, después me van a dejar solo, me van a golpear, me van a arrancar la barba, me van a escupir, me van a latigar. Y no encontramos a Jesús por ninguna parte asumiendo esa autocompasión, sino que siempre encontramos al Señor Jesús hablando con mucha claridad. Si se devuelve al 12:27, un poquito, mire que lo que afana al Señor Jesús no es lo que nos afanaba a nosotros. Aquí dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Mire lo hermoso. Padre, sálvame de esta hora. ¿Cuál era la hora que estaba próximo a enfrentar? Y él dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas él mismo responde, para esto he llegado a esta hora. O sea, si yo he venido para esta misión, ¿cómo le voy a decir ahora al Padre que ya me saque de quién? De ella. Más bien lo que dice en el verso 28 es, lo que él está pensando es, Señor, que en todo esto que me va a acontecer, tu nombre sea exaltado. Dice, Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo, mira lo hermoso. No solamente apareció la voz del cielo allá donde dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mire esta otra voz que apareció del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Él está hablando de su nombre. Y dice en el verso número 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, el asunto, yo no estoy angustiado por lo que debo de enfrentar. Todo este asunto es por la angustia que puede envolver sus corazones. Entonces se dan cuenta que en Cristo no había eso, porque toda la identidad del Hijo y toda la confianza estaba puesta en el Padre. No olvidemos que aún Jesús le dijo a los discípulos, todos ustedes me van a abandonar, pero yo no estoy solo. El Padre está ¿con quién? Está conmigo. Y aunque nosotros enfrentamos todas estas cosas y aún nosotros, como Pedro, hubiésemos querido intervenir para que Jesús tuviese autocompasión de él mismo. Porque aún cuando Jesús empezó a hablarle con claridad a Pedro de que era necesario de que él fuera sacrificado, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Se acercó y le dijo, no te hagas tal cosa, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y qué tremendo. Entonces fíjese cómo Jesús está entendiendo que nosotros los seres humanos sí nos autocompadecemos, pero esa autocompadecencia produce mucho daño en el corazón, porque me lleva a sentirme víctima. Y el asunto es cuando me apropio es de eso en mi corazón y no de quién es Dios dentro de mi vida. Por eso ahora viene el Señor de una manera especial a poner ese consuelo. Vuelvo ahí al capítulo 14, verso 1, y vamos a mirar un poco acerca de este consuelo. ¿Qué iba a hacer el Señor? Afirmar la fe de sus discípulos. La turbación que tenían los discípulos era por falta de fe. Y si nosotros miramos, muchas veces es lo que golpea nuestro ¿qué? Nuestro corazón y nuestra vida. Muchas veces el Señor llamó la atención de sus discípulos todo el tiempo que estaban con Él en muchas ocasiones. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Pero el Señor confrontaba esa situación porque sabía que permanecer en esa condición les iba a hacer mucho daño. Los volvía muy frágiles, muy dependientes del ambiente que los rodea. Hemos colocado algunas veces un ejemplo, que hay en cosas que miden la temperatura, hay dos tipos, ¿cierto? Uno es el termómetro. El termómetro es un elemento que sirve para medir la temperatura, pero el termómetro tiene la particularidad que él por sí solo no funciona, él depende de lo externo. Si hace calor, la rayita sube. Si hace frío, ¿la rayita qué? La rayita baja. Mire que él mide la temperatura, pero depende ¿de quién? De ella. Pero el otro es el termostato. El termostato también mide la temperatura, pero a diferencia del termómetro, tiene control de la temperatura, ¿cierto? No importa cuánto, una nevera tiene un termostato, con el que usted le dice a cuánto enfría, si a 0, a 1, a 2, entre más le pone más frío se pone la nevera. No importa cuánto calor haga, ¿cierto? Lo externo no afecta al frío interno de la quien. Y eso es lo que Dios quiere llevar al pueblo de Dios, porque van a haber muchas situaciones externas que van a estremecer al mundo, pero Dios cada día nos quiere tener con firmeza, de manera que lo que pasa afuera, ¿cierto? Como dijo el Señor, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No soy yo el que tengo el control, es Dios el que tiene el control dentro de mí, para que lo de afuera no sea lo que me controle, sino el Espíritu de Dios que me ha sido dado y ha sido derramado en nuestros corazones por la gracia y la misericordia de nuestro buen Señor y Salvador. Entonces el Señor empieza aquí a afirmar el corazón de sus discípulos. Dice en el verso número 1, empieza afirmándolo. Ya les dijo cuál era la situación que les estaba golpeando. No se turbe vuestro, ¿cierto? En otras versiones
dice, no esté temeroso, no esté angustiado, no esté triste vuestro corazón, no esté decaído vuestro corazón. Y el Señor empieza a hablar de algo muy especial. Dice, en la casa, verso 2, de mi Padre, muchas moradas, ¿qué? Ay, si no fuera así, yo os lo hubiera, ¿qué? Dicho. Voy pues a preparar lugar para ¿quién? Para vosotros. Miren lo hermoso. El Señor empieza a pintar primero un gráfico del cielo. Y es tan hermoso que necesitamos entenderlo como Dios lo dispuso. Porque uno lee primero eso y uno dice, el Señor se fue adelante como a construir una casa para que después yo pueda ir a habitar esa casa. ¿Cierto? Esa es la primera idea que se le viene a uno ahí. Por ahí había un programa en televisión donde había gente que tenía una casa así casi para caérsele y llegaban de una empresa, se llevaban a esa familia a pasear como un mes y después los traían después de un mes y habían remodelado la casa, ¿cierto? Pero los traían y antes habían puesto en la parte de afuera de la casa un gran bus y los ponían delante de ese bus. Allá está la nueva construcción y ahí estaban con la expectativa de que movieran ese bus para ver cuál era la casa que se me había cómo se había remodelado la casa, y cuando la corrían pues quedaban sorprendidos del nuevo lugar donde iban a habitar, ¿cierto? Pero esa no es la idea aquí del versículo, porque mire que el Señor ya dijo que en la casa del Padre ya hay muchas ¿qué? Hay muchos lugares dispuestos por Dios para ser habitados. Hay muchas ¿qué? Pero Él dice, pero me voy a ir a preparar lugar ¿para quién? ¿Cierto? Y ya vamos a mirar un momento por qué el Señor se refiere a todo esto. Porque la palabra de Dios dice que el reino de Dios ya estaba establecido desde antes de la fundación ¿de quién? Del mundo. Desde antes de que siquiera la primera orden de Dios para que fueran creados los cielos y la tierra fuera dada, ya estaba dispuesto el reino ¿de quién? El reino de nuestro Dios. Si miramos Mateo 25, 34, nos recuerda esto, ese reino de Dios ya dispuesto por el Señor. Cuando el Señor hace una comparación entre las ovejas y los cabritos, los que están a su derecha y los que están a su izquierda, y cuando de pronto llama a sus ovejitas, les dice en el verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparados para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, que las moradas para nosotros ya estaban ¿qué? Ya estaban preparadas. De manera que el Señor empieza a decirles con claridad, pero yo voy a ir a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Y ahí es donde el Señor empieza a decirles, ¿dónde iba a preparar el Señor lugar para nosotros? Sino en la cruz del Calvario. Porque el problema es que las moradas ya estaban listas. Pero sin la obra de la cruz, nadie podía entrar a habitar esas moradas. De manera que lo que el Señor iba a preparar era la entrada para esas moradas. Ya las moradas estaban listas. Lo que necesitaba el Señor era disponer cómo nosotros podíamos tener acceso a lo que Dios ya había ¿qué? A lo que Dios ya había preparado. Hebreos, en el capítulo número 6, en el verso número 20, el Señor viene hablando allí de cómo Él es el precursor. Nadie ha podido ir al cielo sin Jesús. Es imposible. No hay otra forma de ¿qué? De acceso para ir ¿a quién? Para ir al Padre. Dice Hebreos capítulo número 6, versículo número 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y a dónde entró el Señor? Delante de la misma presencia ¿de quién? De Dios, para presentar su sacrificio perfecto, el sacrificio que hacía posible que nosotros, los que por gracia hemos puesto la fe en Cristo y en la sangre que derramó para el perdón de nuestros pecados, podamos ser justificados para estar delante de ¿quién?
para estar delante de Dios. De manera que el Señor estaba apuntándoles a ellos y diciéndoles, mire, ustedes esperan habitar con el Padre, pero ustedes no quieren que yo me vaya. Y si yo no paso por donde tengo que pasar, ustedes no pudieran entrar al cielo. De manera que al lugar donde yo voy a ir, y del que ustedes se van a escandalizar de mí, es el lugar donde yo voy a preparar la entrada a las moradas eternas, a las moradas eternas. Pase un poquito allá adelante. De manera que el Señor los está animando para decirles, no estén tristes y abatidos por lo que me ha de acontecer, porque lo que me ha de acontecer a mí es un gran beneficio. ¿Para quién? Para ustedes. Dice ahí, y si me fuere, en el versículo número 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también ¿qué? Estéis. Estamos ahí en Juan 14, en el versículo número 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y mire lo hermoso, porque ya el Señor no solamente está diciendo que nos ha preparado un lugar y una entrada a ese lugar, sino que nos está diciendo cuál es el propósito de ese lugar, ¿cierto? El propósito de ese lugar es que disfrutemos de una comunión con ¿quién? De una comunión con Él, donde dice, para que donde yo estoy, ustedes estén ¿con quién? Conmigo, o sea, disfruten en el lugar donde yo estoy, es de una relación ¿con quién? Conmigo, una relación directa con mi corazón. Mire que Él no está hablando, y aquí es algo muy importante, porque Él no está hablando en términos de que va a volver para llevarlo simplemente al cielo, porque muchas veces el concepto que nosotros tenemos se vuelve tan básico que el único anhelo de ser salvo es para ir al cielo, ¿cierto? Y si usted a veces aquí se aburre de no tener que hacer nada, en el cielo hay menos que hacer, si se trata de actividad, porque en el cielo no se trata de actividad, en el cielo se trata de ser, y la única forma de ser en el cielo es en una íntima comunión ¿con quién? Con el Señor. Lo hemos venido viendo en Romanos los miércoles, que el Señor, de una manera muy especial, cuando estemos en el cielo vamos a estar adorando, pero la adoración en el cielo no es como la hacemos acá. Acá es un casi espejismo de lo que vamos a hacer allá, porque en el cielo no vamos a estar allá como espectadores viendo al Señor allá, y yo desde aquí cantando, durmiéndome, mirando al vecino, estoy cantando y de pronto me acuerdo que estoy cantando porque ya empecé a pensar en los frijoles, en el almuerzo, y entonces estoy ahí pero no estoy, ¿cierto? Estoy por raticos, y a raticos me acuerdo de que, yo vine fue a adorar al Señor, y vuelvo y como que me ubico dentro de la iglesia. No, cuando estemos en el cielo, ahí está la presencia de Dios, pero mi vida está inundada, traspasada de Dios. Todo lo que está brotando hacia Dios, está brotando es desde adentro. Allí no hay forma de distraerse. Y lo último que queremos es que esos momentos terminen. Aquí media hora de música nos cansa. Después de media hora, entonces, otra vuelta a la canción. Y si no, esa canción no me la sé, no la canto, ¿cierto? Después de cierto rato, aquí ya nos cansamos. Pero en el cielo, amado, podemos durar años, meses, en una sola adoración, y después de haber pasado siglos ahí, nos parece que pasó apenas un instante, un momento, y cuando terminó, ¿cómo que se terminó? Venga, pero llevan 1000 años adorando, ¿y cómo que se acabó? ¿Se da cuenta cómo va a ser eso allá? O sea, no alcanzamos a imaginar lo que va a ser allá, pero sí tenemos que empezarlo a entender desde acá, para que desde acá vayamos disfrutando aquello hacia lo que Dios nos está dirigiendo. Porque el Señor dice, vuelva y léalo conmigo, dice, verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los recogeré para llevarlo al cielo. ¿Qué dice ahí? Sí, mire que el Señor no está pensando en que la salvación sea una ida al cielo. El Señor está pensando que la salvación es una ida a Él.
¿Se da cuenta lo hermoso? Los tomaré a mí. ¿Para dónde me va a llevar? Pero el cielo sin Dios no tiene gracia. El cielo sin el Señor no tiene ninguna gracia. Es más, si nos mandaran al cielo sin el Señor, haríamos en el cielo lo que estamos haciendo con la tierra, acabándola. Eso haríamos. Los tomaré a mí mismo. Y vamos a mirar algunos pasajes bíblicos que nos dejan ver toda esta realidad. Lucas capítulo 23. En el versículo número 42. 23, 42. ¿Están allí los dos ladrones junto a Jesús en la cruz? No olvidemos que los dos estaban inicialmente injuriando al Señor, pero por gracia y misericordia uno cambió su actitud en la cruz para reconocer que sus hechos le habían hecho merecedor en la condición que estaba, y cuando reconoció su condición mirando al Maestro, lo miró y le dijo al Señor: acuérdate, dice, y le dijo a Jesús, verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tú. Y miren lo hermoso, miren el orden de Dios en la salvación. Ahí no dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, estarás en el cielo para que estés conmigo. ¿Cierto que no? Hoy estarás conmigo en el lugar donde yo esté. Entonces pasa a un lugar secundario del cielo. ¿Se da cuenta? Lo hermoso, los tomaré a mí mismo. El Señor nos está hablando de la salvación en términos de quién es Él. Y ahí en esa respuesta que le dio al ladrón le dijo lo mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la razón de ser soy quién. La razón de ser soy yo, ¿cierto? Juan 17, 24. Juan capítulo número 17 en el verso número 24. Aquí hay una oración que Jesús está levantando por sus discípulos. Y mire lo que dice el verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén ¿con quién? ¿Se da cuenta? Que la salvación es un estar con el Señor, no es un estar en un lugar. Ellos estén conmigo. Mire, ¿para cuál propósito? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación ¿de quién? Del mundo. Entonces mire lo hermoso de todo esto. La palabra de Dios hace descripciones del cielo. Y las descripciones del cielo definitivamente nos van a dejar sin palabras, ¿cierto? Pero no importa cuán hermoso y sorprendente pudiese ser lo que encontrásemos en el cielo, la belleza del cielo solamente procede del Señor. Y la razón de estar allá, única y exclusivamente, es Él. Acompáñenme un segundo a Segunda de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo número 10. Entonces no olvidemos, mire lo hermoso. ¿Se da cuenta cómo les está poniendo o les está trayendo consuelo Jesús al corazón de sus discípulos? Porque ellos estaban turbados. Uno te va a traicionar, otro te va a negar, todos vamos a quedar dispersos, tú vas a morir, nos vamos a quedar solos. Y ahora el Señor está empezando a aclararles el panorama. Y dice en Segunda de Reyes, en el capítulo número 10, hay la narración de una visita que una mujer muy famosa en su época tuvo al rey Salomón. Y vino desde lejos. Tardó meses en poder llegar hasta este lugar. Había oído muchas cosas de Salomón y ella, aquella reina, dispuso un viaje para venir a comprobar
con sus propios ojos, con una experiencia personal, si todo lo que le habían dicho era real. ¿Era cierto o no era cierto? Y finalmente llegó hasta donde está ¿quién? Salomón. Pero ubíquese en el verso número 4, 10:4. Y dice, y cuando la reina de Sabá vio, Segunda de Reyes 10:4, no. Miremos a ver primera, si fue que la apunté aquí mal. Sí, Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes, capítulo número 10, versículo número 4. ¿Y ahora sí? Ah, muy bien. Eso. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había que edificado. Escuche, está asombrada con dos cosas: con lo que está viendo y con lo que está oyendo. Está asombrada con esas dos cosas, las tienen ya impactada. Y dice el verso 5: asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían la causa de Jehová, y se quedó, o sea, por donde miraba, quedaba asombrada. Entraba a un cuarto y ¡guau! Llegó al comedor y asombroso, y vio lo que se servía en el comedor y ¡guau! Y vio cómo se vestían y vio cómo se comportaban todos los que estaban ahí, y viendo toda esa situación quedó asombrada. Verso número 6: y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. ¿Cierto? Cuando lleguemos al cielo no se nos habrá dicho ni la mitad de lo que hay allá. Pero dice acá, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Pero mire lo que ella descubre en el verso 8: bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos que están continuamente delante de ti. Para ella el asombro, aunque la asombró la casa, aunque lo asombró la gente, aunque lo asombró los vestidos, aunque le asombró el orden que tenía en el estado, a ella lo que le maravilló, dijo, pero todo el privilegio de esto es que ellos puedan estar delante de ti. Bueno, ahí léalo conmigo ahí. Lo hermoso, ¿se da cuenta? Que no importa cuán glorioso sea lo que hay en el cielo, lo glorioso del cielo es estar delante de Él. Vuelva y lea el verso número 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Qué hermoso. Mire, que finalmente ella empezó como a entender, dijo, vea, sin ti nada de esto pudiera ser construido. Entonces, aquí de lo que depende todo. Pero esa que era una figura humana en ese momento nos permite ver un pequeño reflejo en lo natural de lo que es el cielo. El privilegio de estar delante de ¿quién? El privilegio de estar delante de Él. El apóstol Pablo aún expresó esto mismo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cierto? Y él está puesto en una situación que tal vez pudiéramos pensar, si a Pablo, que está en la cárcel, a él le tocara decidir qué es mejor, que lo condenen a muerte o que le den libertad. Y él se pone a pensar y dice, qué situación tan difícil. Para Pablo se hizo difícil, para nosotros tal vez se nos haría fácil. ¿Cuál sería la lección nuestra? Libertad. Pero para él se le hizo estrecha, porque dijo,
siendo bueno quedarme acá para seguir predicando, mejor es estar con él. Entonces es muy difícil, no sé si que me den libertad o que me maten por la decisión que tengo que tomar. Porque Pablo entendía que para él el vivir era ¿quién? Era Cristo. ¿Se da cuenta cómo la Biblia está en una perfecta concordancia? Por donde quiera que la mire, siempre lo está conduciendo en la misma dirección. Vuelva a Juan 14, por favor. Volvamos allí. Juan 14. Y si me fuere, verso 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis, ¿cierto? O sea, lo que ustedes han vivido conmigo, yo quiero que lo sigan, ¿qué? Viviendo. Lo que ustedes han disfrutado es de una comunión, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Pero viene una pregunta, porque no olvidemos que nosotros a veces cuando estamos turbados, hasta lo que sabemos se nos olvida, ¿cierto? Lo que sabemos, cierto. A veces uno en medio de una situación se angustió tanto y después se acordó que Cristo es su ayudador. Pero mientras estaba en la situación muchas veces lo último que pensó fue eso. Pedro empezó a caminar sobre las aguas y cuando empezó a hundirse, un experto nadador como Pedro se le olvidó hasta nadar. Y tocó decirle, Señor, ayúdame, auxilio. Y en medio de toda la situación que ellos están viviendo, apareció un discípulo diciéndole, frente a lo que él les había dicho, y vosotros sabéis el camino. Y le dijo Tomás, verso 5, Señor, no sabemos a dónde vas. El Señor le está diciendo, voy de regreso al Padre. Lo que voy a hacer es para llevarlos a ustedes conmigo. Y él le dice, pero no sabemos lo que vas a hacer. O sea, como que, usted ha visto que hay momentos como que uno, cuando está turbado así, le expliquen como que no entiende. ¿Cierto? Como que no asimila. Pero el Señor es tan hermoso y tan paciente que Él no se ensañó con Tomás, sino que lo fue llevando para darle más claridad. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y fíjese que frente a esa respuesta, el Señor decide traerse una luz maravillosa, una declaración poderosa, que no solamente iba a bendecir a los discípulos en medio de lo que estaban viviendo, sino que nos ha bendecido a todos y cada uno de nosotros. Porque ahí aparece diciéndole el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la ¿qué? Y yo soy la vida. Y mire lo hermoso del Señor. Nosotros a veces insistimos en buscar métodos, formas, bueno, en cantidad de cosas dentro de nuestro caminar. Y el Señor insiste una y otra vez en decirnos, yo soy todo lo que necesitas. Porque mire lo hermoso, el Señor no dijo, yo vine a mostrarles el camino. No les voy a mostrar por dónde tienen que transitar. Yo vine a decirles, yo soy el camino por donde tienen que. El Señor no vino a decirles, les voy a enseñar la verdad. No, el Señor vino y dijo, yo soy ¿qué? Y el Señor no vino a decirles, yo les voy a decir cómo es la vida. No, Él dijo, yo soy la vida. De manera que el Señor empezó a centrarlos absolutamente ¿en quién? Absolutamente en Él. A guiarlos en una única dirección. Ellos estaban turbados, pero en medio de su turbación Dios les estaba trayendo ¿qué? Claridad. ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Qué es lo que tienen que mirar? ¿Cierto? Porque Cristo, mis amados, es todo lo que Dios ha provisto para mi vida. Es absolutamente todo lo que ha provisto para mi vida. Porque Cristo es el único que hace posible que yo pueda tener acceso al corazón del Padre. Es el único que hace posible. Por eso no es ningún método. Tú no llegas al corazón de Dios porque cantaste muy bonito, porque cantaste la canción con lágrimas, porque danzaste la canción. Tú no llegas al corazón del Padre porque oraste lleno de versículos bíblicos, porque oraste a las 3 de la mañana o a las 10 de la noche, porque vigilaste toda la noche. Tú llegas al corazón del Padre solo porque Cristo te puso en Él y te acercó. No hay otra forma. Que oramos para que Dios nos dé entendimiento de eso tan glorioso que Cristo ha hecho con quién.
con nosotros. Por eso vamos entendiendo cada vez más de qué se trata orar, ¿cierto? ¿De qué se trata orar? Por eso el Señor dijo, ¿de qué se afana el mundo? ¿De qué comeremos? ¿De qué vestiremos? ¿Cierto? Pero el Señor dijo, pero entre ustedes no será así. Mas ustedes búsquenme a mí y yo me encargaré de lo que ustedes necesiten. Si yo considero que necesitan harto, les voy a dar harto. Y si yo considero que lo que necesita es comprar el diario, le voy a mandar el diario. Amén. ¿Cierto? Lo que pasa es que a uno eso del diario no le gusta. Pregúntele a los israelitas en el desierto, que el Señor le mandaba todos los días lo del diario. Cada mañana había que madrugar a recoger el maná, era del día. Hasta que un día dijeron, estamos hartos de esta comida. ¿Cierto? De lo que el Señor nos provee. Pero amado, cuando empezamos a entender quién es Dios para nosotros, amado, lo que Dios disponga está bien, ¿cierto? Cuando Dios es la complacencia de tu corazón, todo lo que se produce en tu corazón es gratitud. Si otra vez es arroz, agradeces. Si otra vez es el mismo huevo sobre el arroz, agradeces, ¿cierto? Si tocó partir un huevo en 4, agradeces. Así es en el Señor. Cuando Dios va llenando tu corazón, todo se vuelve ¿qué? Gratitud. Cuando Dios no llena tu corazón, así se va a manjar, otra vez camarones en salsa. ¿Cierto? Así es el corazón del ser, así es el corazón del ser humano. Usted escucha al que tiene abundancia y está cansado de comer, ¿cierto? Hace poquito escuchaba a alguien que es vendedor y decía, estoy cansado de comer en esos restaurantes de 5 estrellas, estoy harto. Y yo, si quiere, lo reemplazo un mes. Bendito sea Dios. Entonces nos damos cuenta que el Señor empieza a mostrárseles como la respuesta, empieza a mostrárseles como la solución para todo su corazón y para toda su vida, para todo su caminar. Hemos puesto nuestra confianza en el Señor para el perdón de nuestros pecados y eso nos ha dado un acceso extraordinario. Juan, en el capítulo número 8, en el verso número 12, dice la Escritura, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta oscuridad puede haber en el mundo? Toda. Pero el Señor dijo, pero el que me sigue no andará en tinieblas. La luz de la vida ya alumbró su corazón, ya alumbró su vida, ya alumbró su caminar. De manera que una y otra vez el Señor empieza a mostrarse como la única salida para nuestras vidas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será. No hay otra forma de entrar. No hay otro camino. Sino te puedes ir de rodillas de aquí hasta el Morro de San Cancio y llegar con las rodillas peladas. Cuando llegues, la puerta del cielo está cerrada. Porque la única puerta de entrada se llama ¿quién? Se llama Jesucristo. Es la única puerta de entrada. Y ahí es donde el Señor nos va guiando. Donde Cristo se va volviendo todo el tesoro ¿de quién? De nuestro corazón. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pastor de las ovejas. Y entonces el Señor nos va permitiendo ver su grandeza, cuidando nuestras vidas y cuidando cada uno de nuestros corazones. Y si seguimos ahí al verso número 7, 14:7 de Juan. Mire cómo el Señor sigue llevándolos en ese camino de consolación. En ese camino donde Él les dice, si me conocierais o conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis ¿qué? Y le habéis visto. Dice el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las ¿qué? Él hace las obras. Y aquí empezamos a encontrar de una manera muy especial. Él empezó diciéndoles, creed en Dios, creed también en mí. ¿Y por qué era tan necesario que ellos creyeran en Jesús? Porque la única forma de ver al Padre es por medio de Jesús. Nadie puede venir al Padre sino solamente por Cristo, que es el único que lo puede ¿qué? Que lo puede llevar. Y aquí vamos a encontrar, en estos versículos hay 6 formas distintas. Vamos a leer rápidamente, donde el Señor, de una manera muy clara, nos está expresando la unidad que el Hijo tiene con el Padre, para dárnoslo a conocer. Por eso siempre está diciendo que todo lo que nuestra vida necesita es única y exclusivamente ¿a quién? A Cristo. Si miramos ahí empezando el verso 7, dice, si me conocieses, también a mi Padre ¿qué? ¿Cómo conocemos al Padre? ¿Conociendo a quién? Hay una unidad en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal vez eso se sale de nuestro contexto, ¿cierto? Se sale de nuestro contexto. Nosotros hemos tratado de utilizar aún ejemplos naturales demasiado pobres para explicar, ¿cierto? Pero demasiado pobres para poder explicar. Y entonces muchas veces se ha querido comparar la unidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el agua en sus 3 estados. Que el estado sólido, que el estado gaseoso y que el estado líquido, ¿cierto? Y termina siendo una explicación, pero eso es demasiado superficial para poder entender lo que Jesús está expresando aquí. Si me conocieses a mí, ¿sí o no? Eso no lo podemos decir sino solamente de Jesús. Usted no conoce quién es el papá de una persona conociendo el hijo, ¿cierto? Es que es más, muchas veces uno se sorprende, ¿sí o no? Porque ve un hijo tan buena persona que cuando ese le dice quién es su papá, uno dice, y ese es su papá, ¿cierto? O sea, ¿cómo de algo así pudo salir algo así tan bueno? ¿Sí o no? O al revés, ve a alguien con tantas maldades y cuenta quién es el papá y uno dice, ¿y usted cómo pudo descomponerse tanto si ese era su papá? O sea, realmente ese no expresa, no da a conocer realmente dónde está su origen. Jesús sí. Si me conocéis a mí, conoceríais ¿a quién? Al Padre. Ahí en el verso número 9 está la segunda, dice Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, ¿cierto? Miren lo tremendo, había un asunto, ¿cuánto le costó a los discípulos ver a Jesús como Dios? Muchas veces, no olvidemos que Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros iban diciendo nombres. Y él después iba más directo, pero ¿quién decís vosotros que soy yo? Hasta que aparece la luz del Señor y salió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, eso no salió de ti, no lo hubieras podido decir si el Padre no lo hubiera puesto ¿en dónde? En tu corazón. Qué cosa más hermosa. ¿Cuánto hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Ahí después aparece la tercera. El que me ha visto ¿a quién? Al Padre. El que me conoce, conoce al Padre. El que me ha visto al Padre, ¿cierto? Si pasa ahí al versículo número 10 terminando, dice, sino que el Padre que mora en mí, ¿cierto? Él hace las obras. Nuevamente le está diciendo, ¿quién mora en Jesús? El Padre. Y en el verso número 11 dice, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en quién? Y el Padre en mí. Nadie puede conocer al Padre si el Hijo no lo da a conocer. Y ahora
Por eso el Señor les está diciendo con mucha claridad, no se turbe su corazón. Yo he sido puesto por Dios para darles a conocer ¿qué? Su corazón, su vida. Ahí mismo en Juan 14, si pasa un poquito más adelante, ya vamos a terminar por esta mañana. Ahí un poquito más adelante, al versículo número 15. Mira lo hermoso de esto. Porque esto nos va a permitir entender una respuesta. El Señor nos ha mostrado el cielo. Entonces ya sabemos que ¿de quién vamos a disfrutar en el cielo? Ya sabemos que en el cielo pues no hay toda esta corrupción que hay acá, no hay pecado, no hay maldad, no hay deudas, no hay que pagar arriendos, servicios. Entonces uno dice, claro, pues si miramos al futuro, glorioso. Pero es que yo estoy en el presente, pastor. Y las facturas están dobles. ¿Cierto? Estoy aquí en el presente. ¿Cierto? Y ahí es donde el Señor empieza a llevar a sus discípulos para decirles, lo que Dios ha dispuesto de su paternidad en la eternidad, lo ha dispuesto para que también lo disfrutes en el presente. Si Dios es tu padre y te escogió para ser tu hijo, el cuidado de Dios no va a ser en el futuro, el cuidado de Dios va a ser desde el presente, desde el ahora, desde el aquí, ¿cierto? ¿Y cómo Dios nos va a manifestar eso? Porque si Jesús se iba a ir y ya no iba a estar presente, entonces ¿cómo va a garantizarnos que el Padre iba a seguir estando con quién? Con nosotros. Y dice en el verso número 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté, mire lo hermoso, con vosotros, ¿cuánto? ¿Cierto? ¿Estamos solos? No, ¿cierto? El Espíritu de Dios nos ha sido dado. Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y mira lo hermoso, porque Él decidió hacer el lugar. Ese mora no es que viene de vez en cuando, no es que viene de visita, no es para que se sienta como los padres de hoy en día, mis hijos no me visitan, o como los hijos, mis padres no me visitan, ¿cierto? No, mora, vino, y una vez vino para quedarse. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire lo hermoso, no solamente nos rodea, no solamente está con nosotros, sino que habita dentro de nosotros, ¿sí o no? Para llevarnos a entender cómo el Padre está ¿con quién? Con nosotros. Pase ahí al verso 20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Y vosotros en quién? Y yo en vosotros. Mire esa unidad tan hermosa que vino a ser el Hijo. El Hijo vino a unir a los hijos con el Padre. Yo en el Padre y ustedes en mí. Y yo y el Padre uno somos, y ustedes en mí terminan siendo uno con quién. Y para sellar eso, el Padre envió a su Espíritu dentro de cada uno de quién, de nosotros. Y dice el versículo número 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No olvidemos que toda la historia empezó diciendo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en quién. Que la crisis de ellos era una crisis de ¿qué? De fe, ¿cierto? Y ahora el Señor dice, el que me ama. Mis amados, hay un regalo bien especial. ¿Sabe cómo nosotros demostramos amor al Señor? Cantando canciones, echando ofrendas, memorizando versículos bíblicos. Amados, creyendo. Cuando nosotros creemos, el creer expresa amor a Dios. El creer.
expresa amor a Dios. Por eso aquí empieza diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cierto? ¿Qué se aplicó sobre esos mandamientos? La fe. Y dice: este es el que me ama. O sea, cuando le creemos a Dios, en el creer estamos amando ¿a quién? Al Señor. Y mire lo hermoso que dice: y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré ¿a quién? Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire lo hermoso, ya esto se desbordó. Y vendremos. Mire, allá vamos a ir a hacer morada en Él. Pero mientras llega ese momento, el Padre vino a hacer morada acá. ¿Se da cuenta lo hermoso? Respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. De manera que miren lo hermoso, cómo el Señor los fortaleció, diciéndole: no van a tener problemas, no se preocupen que tienen que declarar victoria, arrebaten. ¿Qué dijo el Señor? Vaya, peleen con Satanás, pisotéenlo, amárrenlo, átenlo. ¿Qué dijo el Señor? Creed en mí, creed en Dios, y allí se va a manifestar el amor de ustedes hacia Dios. Y cuando ese amor se manifiesta, el Padre vendrá a morar con ustedes. Y si el Padre está morando con ustedes, cualquier situación, les pregunto, usted conociendo la historia de Israel, 40 años en el desierto, 40 años todos los días recibiendo maná gratuito, todos los días recibiendo el agua para bañarse, para hacer aseo, para beber, gratis. Una nube con aire acondicionado en el desierto y una columna con calefacción para las frías noches. Un Dios que peleaba por ellos, que les iba marcando el camino. ¿Sí o no? Le pregunto, si conociendo esa historia le tocara ir a caminar en ese desierto, ¿cómo caminaría? ¿Cómo iría por ese desierto? ¿Llorando o alabando? Eso es lo que el Señor quería decirle a los discípulos. Van a pasar desierto, claro, van a pasar momentos difíciles, amados, pero el gozo no son las circunstancias, su gozo soy yo. Y he venido a hacer morada en ustedes, he venido a hacer morada en sus corazones, he venido a habitar en medio de ustedes para sostenerlos. Romanos 15:4, y terminamos con esta cita. Y no es hermoso cómo Dios nos va a traer consuelo por medio de su Espíritu y de su presencia morando en nosotros, a través de su palabra. Por eso nosotros en las pruebas, ¿dónde tenemos que tener la mirada puesta? Y en las palabras de Jesús: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y dice Romanos 15:4, mis amados: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, escuche, y la consolación de ¿quién? Ay, ¿te das cuenta que eso de leer la Biblia no es para hacer lecturas, mis amados, simples? Es para hallar consuelo. Aquí dice que hay la consolación de las Escrituras. Tengamos que esperanza. Y dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esa charla con Jesús, ¿cómo quedarían los discípulos? Qué hermoso, cuando esa palabra alumbró sus corazones.
y pudieron ver el regalo. Ahora escuchar, muchas moradas hay. Iré a preparar lugar. ¿Dónde? En la cruz. Para que cuando yo me levante de la cruz y regrese a la casa de mi Padre, donde yo voy a estar, ustedes también estén y puedan estar. Pero mientras llegue el momento de que estén allá, nosotros nos vamos a venir a vivir con ustedes acá. No estamos solos, Dios está con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta preciosa y hermosa mañana, Señor. Para darnos un privilegio hermoso como el que nos traes a través de la gloriosa vida de Jesucristo, Señor. Que lo que estabas haciendo de una manera poderosa, estelar, extraordinaria, maravilloso Dios de los cielos, era, Señor amado, llevando a los discípulos a correr a los brazos del Padre, a escuchar de sus labios que somos sus hijos, escuchar de los labios de nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo y por la luz maravillosa de tu Espíritu, maravilloso Rey de los cielos, que tu amor inagotable me alcanzó, y que tú eres el que restauras nuestro ser con tu dulce voz, que tú nunca me dejarás, Señor, que conmigo estarás por la eternidad.